¿Viendo en vivo? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Tenemos el sonido listo? Claro, ya está todo listo. Vamos a ver si estamos acá en la transmisión también para presentarlo. Por favor, vamos a ir para ver también ahí si ya estamos transmitiendo en vivo a través de la página. Bueno, recuerden, Radio Fuego Argentina 94.7, esa es la página de Facebook. Creo que, reitero y vuelvo a repetir, es muy importante que usted, señor, señora, joven, señorita, escucha atentamente esta entrevista, esta nota, esta conversación que vamos a tener. Porque él realmente es una persona que, como todos, ¿no? También fue migrante, vino acá a la Argentina. Uno lo ve, ¿no? Él es un periodista, es un presentador político boliviano que ha desempeñado labores increíbles, ¿no? Fue cónsul general acá en la Argentina y todo eso también, ¿por qué? Por el esfuerzo que se ha ido realizando día tras día para mejorar uno como persona y también ayudar a las demás personas, ¿no? Y esto nos referimos a ¿qué? A la comunidad boliviana. Una lucha que se ha hecho constantemente y que hoy justamente esta lucha de tantos años ha dado frutos y se nota claramente en Bolivia, ese fruto donde uno cuando va de vuelta ya no se encuentra con esa situación triste. Muchos de nosotros recordamos cómo nos hemos venido acá a la Argentina, por qué nos hemos venido a la Argentina. Y Gringo González también recuerda por qué vino acá a la Argentina, cuál fue ese motivo de emigrar. Y hoy justamente vamos a conocerlo un poquito más y también conocer toda la historia que él tiene para contarnos, y para eso ya está con nosotros, así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, mi estimado Gringo González, así el apodo que también queremos saber. También ahí a Héctor Catani, muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos transmitiendo a través de la página Radio Fuego Argentina. Gracias, Jackie, buen día, un saludo a toda la audiencia de Radio Fuego 94.7, y hoy una vez más tenemos el privilegio de entrevistar a un hombre de la política. Él es José Alberto Gringo González, y él, como bien dijo Jackie, ha sido cónsul boliviano aquí en la ciudad de Buenos Aires, y luego por un pedido expreso del presidente Evo Morales fue como embajador a Brasil. En el mes de enero del año 2015 fue electo senador de la Nación y también fue elegido como presidente del Senado. De modo que él ha sido el tercer hombre en la línea presidencial, ¿verdad? Y luego también, al renunciar al Senado en agosto del 2018, él fue como embajador a la OEA en Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida, señor Gringo González, gracias por estar con nosotros. No, para mí un placer, muchísimas gracias a Jacqueline. A ti, muchísimas gracias por esta posibilidad. Quisiera aprovechar este primer momento también para enviar un gran saludo, un cariño muy especial a todas las bolivianas, a todos los bolivianos y a toda la gente que vive por acá, por Celina, o que está escuchando la radio, seguramente en otros lugares, hasta con el internet. Podrían estar escuchándonos en la China, podrían estar escuchándonos en la Patagonia, Argentina, o en Estados Unidos. Pues allí, hasta donde llegue la radio, hasta donde haya un boliviano, una boliviana, pues nuestro abrazo, nuestro cariño muy grande. Muchas gracias, una presentación que me sorprendió, la verdad, tienen todos los datos. En efecto, seguramente uno de los momentos más recordados y más anhelados y más queridos ha sido nuestro paso por Argentina. Como decía bien Jacqueline, la primera experiencia nuestra fue en condición de migrantes, ¿no? Que pasamos exactamente lo mismo que pasan prácticamente todos los que vienen aquí a Argentina. Situaciones muy difíciles. A mí me tocó estar en la década del 90, cuando la economía aquí estaba bastante estable, diríamos, aunque después se desató, se pagaron las facturas del 1, exactamente, que fue para muchos un espejismo, ¿no? Fue una cuestión que iba a tener un costo a la larga y que finalmente lo tuvo con la crisis de 2001, ¿no? Ustedes que viven aquí lo recordarán mejor. Entonces nos tocó esa circunstancia de, como decía, todas las vicisitudes que le toca vivir a un boliviano, a una boliviana que llega a este país, y bueno, nosotros no fuimos de ninguna manera liberados de esa suerte de vía crucis que a veces uno pasa, sobre todo en aquel tiempo en el que era muy difícil obtener los documentos. Tener el DNI era casi una utopía, muy difícil. Te ponían los obstáculos cada vez más altos, y bueno, en un segundo
segundo momento me tocó estar del otro lado del mostrador, diríamos. Primero que yo sí acudí un par de veces al consulado, no me fue bien, como presumo a la mayoría de los bolivianos y bolivianas. Así que cuando volví con la tarea que nos había dado el presidente Evo, allá por noviembre de 2006, veníamos justamente a tratar de hacer o de implementar en ese consulado lo que yo decía como migrante quisiera tener, ¿no? La posibilidad de encontrar un espacio en el que primero me escuchen, me contengan y en lo posible me resuelvan mis problemas, ¿no? Yo creo que esa es la expectativa que tiene el ciudadano cuando va al consulado. Y hay temas que son no necesariamente que pasan por el dinero, que no necesariamente pasan por el tema de los recursos. Hay temas que tienen que ver con el trato que uno le dispensa a las personas. Hemos escuchado muchísimas historias de ciudadanos, de hermanos nuestros que han acudido a instancias del Estado y lamentablemente han sido maltratados, han sido discriminados, además de que no se les han atendido sus necesidades, encima los maltrataron, ¿no? Mira, seguramente, no sé, tú eres uruguayo, entiendo, ¿no, Héctor? Sí. Así que seguramente lo sientes cuando, bueno, tú estás muy cerca, digamos, y la diferencia entre Uruguay y Argentina son sutiles, diríamos. Un río que nos separa o nos une, todavía no sabemos. Son muy parecidos, digamos, ¿no? Pero en términos de idiosincrasia, en términos culturales, son muy parecidos. En el caso de los bolivianos somos muy diferentes, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de cultura, otro tipo de costumbres, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú llegas al consulado, ingresas a ese espacio, ves la bandera, ves el escudo, ves a tu gente, ¿no? Entonces, es casi como volver a tu tierra por un instante, es un pequeño pedacito de tu país. Pero resulta que cuando entras te muestran mala cara, te hacen esperar horas, te maltratan. Entonces tú dices, no, así no me interesa este negocio, ¿no? Bueno, entonces hemos cambiado eso, ¿no? Hemos empezado a cambiar eso. Y yo creo que hoy es diferente, es un estilo muy distinto de, en principio, servir a la gente, atenderla cálidamente, respetuosamente, ¿no? Y bueno, después ya vienen todos los otros temas que son los trámites burocráticos, ¿no? Antes de hacerle una pregunta sobre número, le digo que se comenta que en el mundo no hay dos gotas de agua más parecidas que un uruguayo y un argentino. Sin duda, sin duda. Yo firmo eso, suscribo. Y hablando de números, aquí se habla de una población de un poco más de 1 millón de bolivianos en la Argentina y como le dije, a veces algunos extienden hasta 2 millones en el territorio argentino. Aquí estamos en Villa Celina, donde hay 60.000 bolivianos aquí. Y se cree que para estas elecciones va a haber 166.000 bolivianos para votar aquí en la Argentina. Así es. ¿Qué expectativa tiene el MAS de conseguir el voto de los bolivianos aquí en Argentina? Bueno, comentarte que nosotros hemos estado precisamente en la primera época en la que se hizo la votación. Bueno, nosotros vinimos acompañando este proceso del voto en el exterior que tuvo justamente su origen aquí. Las primeras voces que reclamaban la posibilidad de que los migrantes voten en el exterior fue en Argentina, diríamos, el primer grito pro voto en el exterior fue acá. Hubo una serie de movilizaciones, hubo huelgas de hambre, hubo un voto simbólico. Justamente ayer me reuní con un par de amigos, de compañeros, de dirigentes de ese tiempo que justamente protagonizaron o llevaron adelante todas estas iniciativas que derivaron finalmente en la posibilidad de que los bolivianos voten. Entonces nos tocó estar justamente en el año 2009, que fue la primera vez que los bolivianos y bolivianas votaron aquí en la Argentina y votaron en 4 países del mundo. Entonces, desde aquella vez hemos tenido un importante acompañamiento, un importante respaldo del pueblo, de los bolivianos que radican aquí en Argentina para nuestro presidente Evo. En el entendido de que el presidente Evo es la persona con la que ellos se identifican más, ¿no es cierto? Evo también ha sido migrante, él ha contado numerosas veces su experiencia, exactamente junto con sus padres, con su familia, era pequeño. Así que, bueno, eso y además el hecho de ser un hombre que ha vivido en el ámbito rural, que se ha criado prácticamente en el mundo rural, indígena, si uno puede usar ese término. Entonces, yo creo que hay un nivel de identificación muy fuerte. La gente cuando va a la papeleta y ve a la persona que se parece a él, que ha vivido sus mismas experiencias, que ha tenido las mismas necesidades, las mismas limitaciones, las mismas dificultades, entonces dice, yo voy a apoyar a un hermano mío, ¿no? Al que más se parece a mí. Entonces eso, y yo creo el hecho de haber justamente permitido, entre otras cosas, que la gente obtenga su radicación y su documento nacional de identidad, el DNI, aquí en Argentina. Sí. Esa fue una iniciativa justamente que se llevó adelante entre el presidente Evo y el presidente Néstor Kirchner, aquella vez aquí en Argentina. Fue un plan que se llamó Patria Grande y que
que permitió justamente que decenas de miles de bolivianos que durante muchísimos años no habían tenido la posibilidad de hacerse ciudadanos, finalmente encuentren esa chance. Mira, yo simplemente te cuento, conocí historias de ciudadanos que ya tenían nietos aquí, que habían entrado a Argentina hace 25, 30, 40 años y que como no tenían el papelito, la visa con la que se ingresaba a la Argentina, por esa razón, por esa simple razón, no podían sacar la documentación, no podían ser ciudadanos. Entonces, lo que se hizo fue justamente dentro del acuerdo de Patria Grande, la posibilidad de que con una simple declaración jurada que diga cuándo ingresaste a Argentina, ya con eso corría tu trámite, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado la posibilidad de que los documentos que tú necesitabas para residenciarte en la Argentina pasen a ser simplemente documentos como el certificado de nacimiento, el certificado de antecedentes policiales o penales y tu certificado de nacionalidad o tu carnet de identidad, tu cédula que decimos en Bolivia. Bastaba con eso para que puedas ya radicarte, no te pedían certificados de trabajo, de propiedades, nada, ¿no? El trámite se simplificó y los costos se redujeron. Yo recuerdo que cuando llegué a hacerme cargo del consulado, por todos los trámites se cobraban $3, ¿no? Que eran 9 pesos argentinos en ese momento. Sí. Qué tiempo. Han pasado muchas aguas bajo ese puente y con 9 pesos, con 9.50 en determinado momento, la gente resolvía prácticamente todos sus trámites, se presentaba en migración y al cabo de un tiempo, al principio fue mucha gente que llegó, ¿no? Porque fue desesperación. ¿Y sabes cuál era el principal temor de la gente? Que se pare el proceso, que digan esto va a durar solamente 3 meses o solamente 6 meses, es un periodo de amnistía que se va a acabar. Y le decíamos a la gente, no se va a acabar, esto llegó para quedarse, esto va a ser permanente. Pero la gente tenía miedo, ¿no? Que de pronto se corte y perder la chance. Entonces iban sobre el consulado miles de personas, sobre migración miles de personas, una presión terrible, entonces hubo colas, la gente se enojó. Pero bueno, en síntesis, en el balance final, ¿qué tenemos? Que miles de personas de la colectividad boliviana que estaban prácticamente con la imposibilidad de ejercer sus derechos porque justamente no eran ciudadanos, finalmente regularicen su situación migratoria, tengan su residencia, tengan su DNI y de esa manera pasen a ser ciudadanos con el pleno ejercicio de sus derechos y también de sus obligaciones. Y hablando de avances, en el año 2009 se votaba en el Club San Lorenzo y en el Club Deportivo Español, no recuerdo si hubo algún otro lado, y en la mayoría de la gente que vota en el extranjero lo hace en su embajada, en su consulado. Ahora acá está habilitado una cantidad de lugares para votar. Eso es un gran avance. Sí, yo creo que sí, la posibilidad de que el hermano o la hermana que va a participar en las elecciones tenga un lugar donde votar relativamente cerca. Yo sé que va a haber hermanos que van a tener que hacer un poquito algunas distancias. Digamos, ya es una limitante económica, ¿no? La capacidad de poder instalar más mesas pasa por un tema presupuestario. Pero en todo caso, nosotros sentimos que los bolivianos que han luchado justamente para tener el voto, ¿no? Porque ha sido una conquista de los migrantes, ellos lo van a ejercer, ¿no es cierto? Lo van a disfrutar. Yo entiendo que hay mucha gente que los desaliente, les dice, finalmente no es obligatorio, pero no se priven de la posibilidad de participar en la fiesta democrática. Es un momento hermoso, acuérdense, posiblemente muchos votaron en Bolivia, lo lindo que era. Es casi como un día de fiesta, vas con tu familia, haces tu fila, te registras, votas, después das una vuelta por ahí, comes algo rico, después vuelves a la tarde para ver el escrutinio. Es muy bonito, es un día de fiesta. Yo aliento a todos nuestros hermanos y hermanas que vayan, que participen, que voten y además que se hagan visibles, porque tú sabes muy bien, Héctor, si el ciudadano no tiene el voto, ¿no? Es casi como un fantasma. Es una persona invisible. El voto no solamente es la posibilidad de cumplir un derecho, cumplir una obligación, un deber cívico, sino básicamente es la posibilidad de hacerte visible para que tengas una interlocución con el político. Ser un protagonista y que el político venga y te diga, mira, yo quiero que votes por mí, por esto. Lo que está pasando ahora en este momento, ¿no? Si definitivamente los bolivianos en Argentina no votaran, seguramente la campaña no llegaría hasta aquí. Bueno, pensando en los bolivianos en la Argentina, ¿cuáles serían las propuestas sobresalientes que usted trae representando al MAS? Bueno, nosotros tenemos ya en desarrollo varios temas, varias demandas que habíamos ido recogiendo durante nuestra estadía aquí, de las visitas que hizo el presidente aquí a Argentina, de las numerosas visitas que hacen bolivianos que van a Bolivia y plantean sus demandas. Necesidades, bueno, las primeras que yo describía y que pasaban por el tema de la documentación, la posibilidad de tener resuelto ese tema, que ha sido un tema que hasta 2006 prácticamente no se había
había resuelto. Justamente de 2007 en adelante yo creo que corre otra historia muy diferente. Entiendo que hoy se han puesto algunas restricciones, entiendo que hay algunas nuevas limitaciones, digamos, que han aparecido, que están un poquito dificultando. Y bueno, uno escucha algunas propuestas que hacen algunos políticos en el sentido de, por ejemplo, exigir una visa, ¿no?, para que entren aquí a Argentina, ¿no? Eso, sí. Cosa que sería francamente nefasta, ¿no? Porque definitivamente los bolivianos aquí venimos a trabajar, venimos a ayudar a construir este país, que es muy generoso. Es una expresión de racismo, eso. Sin duda, encierra, ¿no? esconde un poco de racismo y un desprecio por una colectividad como la nuestra, que viene aquí básicamente a trabajar. Sí. Los compañeros que vienen aquí vienen a trabajar de manera honesta, de manera sacrificada, esforzada, para construir este país que, reitero, es muy generoso, le abre sus puertas, y yo creo que esa es la forma de mantener una relación de hermanos. Esperemos que esas medidas, ese tipo de restricciones que se pretende implementar no vayan adelante. En todo caso, estaremos nosotros allí. Yo quiero recordarte que cuando se hablaba de la implementación de un decreto de necesidad de urgencia número 070, cuando se decía que prácticamente iba a haber una especie de persecución en contra de los compañeros aquí, hermanos bolivianos y bolivianas, nosotros nos trasladamos aquí, tuvimos una reunión con la señora Patricia Bullrich, que entiendo, la ministra de Seguridad. Sí, la ministra todavía. Y con ella justamente discutimos el tema, tuvimos una reunión muy positiva, donde ella nos aclaró y nos dijo que evidentemente este no era un tema que involucraba directamente a los bolivianos. Habían otros problemas que ellos querían atacar, pero en todo caso le hicimos saber que esa su generalización, indicando que los bolivianos también somos prácticamente delincuentes, ¿no es cierto?, que nos disgustó profundamente. Nuestro presidente nos dijo, vayan allá y hablen este tema. Yo en ese momento era el presidente del Senado y en esa condición llegué justamente para plantear nuestro reclamo, nuestra queja. Nos dieron las explicaciones y entiendo que esos intentos, después tuvimos una reunión con Migraciones, entiendo que esos intentos finalmente se diluyeron. Entonces, estamos atentos, vamos a ver qué es lo que pasa con esa materia. Un elemento importante es la disposición que existe hoy de embajada y consulados. Tenemos consulados en diferentes lugares del país. Yo quiero recordarte, durante una época prácticamente tenías que viajar desde cualquier punto de Argentina y llegar a Buenos Aires, si no, no te resolvían los problemas, ¿no? Después aparecieron algunos consulados en Tucumán, alguno en el norte, alguno ahí por Córdoba, pero definitivamente, como dicen, el bacalao se cortaba en Buenos Aires. Tenías necesariamente que llegar hasta Buenos Aires. No solo Buenos Aires, ahora aquí en el partido de La Matanza, muy cerca de donde estamos, también hay ahí. Exacto. Ahora, como viene de los medios, sí, yo quería preguntarle, ¿qué credibilidad tienen las encuestas? Porque ayer se publicó en Bolivia que la intención de voto que tiene el presidente Evo Morales está en un 37% y Carlos Mesa en un 26%. O sea que habría como 9 puntos de diferencia. Se necesitan 10 para ganar en primera vuelta. Así es. ¿Verdad? Así es. Pero si Evo no logra ganar en primera vuelta, puede haber complicaciones en la segunda, ¿no? Bueno, la misma encuesta dice que ganaría Evo en la segunda vuelta, ¿no? Pero nosotros estamos apostando a que la elección se va a resolver en la primera vuelta. Nosotros tenemos expectativa positiva. Mira, primero, una definición sobre las encuestas. Las encuestas son herramientas de trabajo, ¿no? Yo no creo que las encuestas haya que ni celebrarlas ni sufrirlas, ¿no? No es para descorchar. ¿Influyen en el voto de la gente? No es para descorchar champán ni para deprimirse. Yo creo que la encuesta es una herramienta de trabajo, te muestra un determinado momento de un determinado grupo de gente. Es una herramienta importante que te puede servir para ver, por ejemplo, en tu campaña cómo estás yendo, dónde te estás equivocando, qué estás haciendo bien, ¿no es cierto? Es una herramienta de trabajo. La encuesta es simplemente eso, te da alguna información. No es que eso va a ser así, no es el oráculo o no es la Biblia, digamos, de donde viene la verdad absoluta. En las elecciones anteriores, que se equivocaron tanto en las encuestas porque no contaban el voto de los lugares periféricos. Ese es el tema. No llegan los encuestadores. Ese es el tema. Eso justamente quería comentarte. Históricamente, siempre, en todas las elecciones donde participó Evo, por ejemplo, yo recuerdo la del 2014, que es cuando yo tuve la posibilidad de acompañarlo al presidente en la campaña para llegar al Senado. ¿Qué pasó aquella vez? Las encuestas que le daban el más alto porcentaje a Evo lo ponían en 49, 50%. Y Evo terminó ganando con 62%, ¿no? En este caso, mira, tú lo has descrito a la perfección. Las encuestas son esencialmente en ciudades y en algunas ciudades intermedias. Esa Bolivia profunda, donde solamente llega el Evo, a veces incluso en helicóptero, porque no hay otra forma de llegar, donde Evo estuvo trabajando para brindarles mejores condiciones de vida a esos hermanos y hermanas, posiblemente en las fronteras, en los lugares más alejados, donde no llegan las encuestadoras, pero además no llegan los medios de comunicación, no llegan, en general, ellos están todavía viviendo en una situación distinta a la de la ciudad, pues allí el respaldo al presidente Evo es muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que generalmente se tiene que calcular entre unos
5 o 6 puntos más de estas encuestas, agregar que es esa gente que nunca fue encuestada y que tiene, o le brinda más bien, un gran respaldo a nuestro presidente Evo. Yo creo que con esos resultados, si tú le agregas esos elementos y consideras además un margen de indecisos que aún no han definido, que podrían no necesariamente favorecerlo mayoritariamente a Evo, si tú sumas todo eso, seguramente Evo va a superar ampliamente el 40% y seguramente le va a sacar más de 10 puntos al segundo, que hasta este momento sería el señor Mesa. Y Mesa está en uno de sus eslogans de campaña, dice que es demasiado ya, o sea, como que 15 años de gobierno de Evo es demasiado, y él dice que una nueva apoyo a Evo sería abrirle la puerta a la dictadura. ¿Cómo responde usted a eso? Bueno, dictadura no, porque se resuelve en las urnas, es el voto del pueblo el que define. Si fuese dictadura, lo que haría Evo Morales es cerrar la Asamblea, cerrar el Congreso, declararse dictador y empezar a sacar decretos, ya no leyes, ¿no? Eso no va a pasar, eso no va a suceder, y el pueblo va a ser sabio una vez más, el pueblo va a saber valorar, va a saber aquilatar qué es lo que ha pasado en Bolivia. Si vamos a decir ya es demasiado, bueno, pues tendríamos que revisar un poquito la historia y ver quién es Carlos Mesa, ¿no? Es decir, sí, Carlos Mesa no es virgen, no es recién llegado, no claro, entró ayer a la política el señor Mesa, ¿no? Quería ir, Gringo, porque veo que en la época electoral se saca mucha basura que está bajo la alfombra y se tiran con misiles pesados, ¿no? Así es. Por ejemplo, a Evo lo acusan de que los que desobedeció el 21F, le hablan del candidato ilegal, ¿no? Términos así usan, y a Mesa le tiran con el Octubre Negro, y todo el mundo saca ahí a relucir sus cositas. Sí. ¿Cómo sobrevive un político? Yo lo que yo más bien vengo a proponer aquí no es que atacar a uno o defender al otro, simplemente recordarle a la gente cómo estaba Bolivia en 2005 y cómo está hoy. Yo creo que eso es lo más importante, más allá de que dijo o no dijo, hizo o no hizo, que cualquier historia que quieran tejer, el hecho real, el hecho concreto es que hoy la Bolivia que tenemos y que disfrutamos es absolutamente distinta a la que nos dejaron en 2005. Simplemente un detalle económico. Durante los últimos 5 años Bolivia ha sido el campeón en crecimiento económico en la región. Hace 10 años, 12 años antes de Evo Morales, ¿qué era Bolivia en términos económicos en la región? Era el mendigo, era el pobrecito, era el que pasaba con su sombrerito a pedir limosna para que nos ayuden todos los países. Hoy Bolivia es campeón en crecimiento económico. 5 años que se viene repitiendo ese sitial. Hemos logrado mejores desempeños que Brasil, que Argentina, que los otros países de la región. Entonces eso naturalmente nos llena de mucha satisfacción, y eso se nota en el bolsillo de la gente. Hoy la estabilidad económica, la estabilidad social que tenemos en Bolivia le permite a la gente acceder a crédito, cosa que antes no sucedía. Antes era imposible poder acercarte a un banco y sacar un préstamo para comprarte un auto, para comprarte una casa, era prácticamente imposible. Las tasas eran altísimas, las condiciones que te imponían eran durísimas. Entonces hoy tú tienes una enorme diferencia. Hoy, por ejemplo, hace unos días se ha anunciado un plan de vivienda para jóvenes de hasta 28 años de edad, que a sola firma van a tener un departamento que lo van a poder pagar en 25 o 30 años, ¿no? Es decir, son condiciones que nunca antes habían habido. Hoy tenemos gas domiciliario, nosotros, seguramente tú lo recordarás o lo sabrás, nosotros, mira, yo personalmente cuando usé gas boliviano por primera vez en mi vida, cuando fui cónsul en Buenos Aires, abrí la canilla y empezó a salir el agua y se encendió el calefón y dije, este es gas boliviano, primera vez en mi vida que usé gas. ¿Por qué? Porque yo tenía que irme a comprar la garrafa, tenía que cargar la garrafa con mi señora, salir a esperar que toque la campana el camión, hacer la fila. Algunas veces el camión se iba porque se vaciaba todo, teníamos que bloquear hasta que llegue el próximo camión, cargar la garrafa, gastar 50 bolivianos al mes para tener el gas en la casa. Hoy mira, con 8 o 9 bolivianos, que es lo que se cobra a una familia, tienes tu gas en la casa, abres la canilla, abres la pila e inmediatamente tienes esa comodidad, que antiguamente todo el gas se exportaba o a Brasil o a Argentina y nosotros veíamos cómo pasaba por el tubo, y en el campo sobre todo, cocinando con leña, con bosta, ¿no? Hoy, diferente, tú tienes tu conexión domiciliaria de gas. Es una de las muchas modificaciones que han habido. Hablando de recursos, Gringo, un comentario sobre el litio, el llamado oro blanco. Así es. Allí en el Salar de Uyuni se dice que está una de las reservas mundiales más grandes en el mundo, ¿no? Una de las reservas más grandes en el mundo. Y entonces han surgido ahí, se habla de que de 14.000 euros la tonelada, no sé si leí bien, pero se dice
dice que hay un contrato o se va a hacer un contrato con una empresa alemana y hay quienes hablan que Bolivia le va a brindar el 50% y hay otros que comentan hasta el 83%. ¿Qué es verdad de todo eso? La verdad es que, a diferencia de lo que pasó con los hidrocarburos, con el petróleo y con el gas, que sí fueron entregados a las petroleras, ¿no? Y fue Evo Morales el que rescató justamente los recursos. Yo quiero contarte hasta 2005, hasta 2006, en realidad mayo de 2006, que es cuando se hace la nacionalización, el gas, la ganancia que dejaba el gas, la renta petrolera, como se llamaría, se distribuía un 83% para las transnacionales, que se iba de Bolivia, esa plata salía de Bolivia, y se quedaba apenas el 17-18% en Bolivia. Esa era la distribución de la renta, de la torta. Es como una torta, ¿no es cierto?, que 9 porciones prácticamente se iban al exterior y nos dejaban una porcioncita, un pedacito de la torta, considerando que nosotros éramos los dueños de los recursos, ¿verdad? Entonces, esa torta significaba, ese pedacito de la torta significaba unos 300 millones de dólares al año, que no alcanzaban ni para pagar los salarios y por eso Mesa tenía que pasar el sombrero. Sí. No es porque Mesa era mendigo, sino porque definitivamente él no tenía la capacidad o la decisión o la valentía de decir, bueno, aquí se termina esto, invertimos la fórmula y empezamos a ganar los recursos para los bolivianos. Eso fue lo que hizo Evo, lo que no se animó a hacer Mesa, lo hizo Evo en mayo de 2006. ¿Qué significó eso? Que de 300 millones pases a 2.000, 3.000, 4.000 millones por año. Y de ahí sale justamente el dinero para generar no solamente las obras de infraestructura de las que podemos seguir hablando luego, no solamente se generaron reservas internacionales en dólares, sino que también se generó esta red social que permite que se pague el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, el subsidio de lactancia, la renta dignidad y otros beneficios que se pagan actualmente. Todo eso ha sido precisamente producto de la nacionalización. La diferencia con el litio, aquella vez se entregó prácticamente todo, 83% del negocio, a las petroleras, a las transnacionales. Lo que se ha hecho aquí es crear una instancia nacional, que es YLB, Yacimientos del Litio Boliviano, que es como una especie de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Es una empresa del Estado, ¿no es cierto?, que está contratando servicios, ¿no es cierto?, para empezar a desarrollar los diferentes proyectos. Lo que aconseja la lógica, tú lo has dicho muy bien, es la energía del futuro, es energía limpia. Para autos y para celulares, autos, para celulares, ¿no es cierto?, y para baterías en general, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros la suerte que compartimos un poquito con Chile, un poco con Argentina, el único lugar donde hay litio en el mundo, ¿no? Nuestro Salar de Uyuni es uno de los, si no el más grande reservorio del mundo de litio. Entonces, diríamos, es la última joya de la abuela, que tenemos que cuidarlo muchísimo. El presidente lo tiene claro. Justamente ayer se realizó una importante reunión entre nuestro gobierno, nuestro ministro de la Presidencia, Juan Ramón, junto con los miembros del Comité Cívico Potosinista, con CIPO. Ellos están ahora mismo preocupados, inquietos, porque temen que se pueda hacer lo que se hizo con el gas y el petróleo aquella vez, de entregárselo al capital internacional. Eso no va a pasar con el litio. Quiero decirles especialmente a los potosinos y potosinas que nos pudieran estar viendo, los principales beneficiarios de ese recurso sin duda van a ser todos los bolivianos, pero particularmente los potosinos. En Potosí tenemos un buen nivel de audiencia nosotros. Déjeme preguntarle un poco más sobre la economía. En cuanto a la salida al mar, ¿ese es un tema ya agotado o en algún futuro cercano hay alguna posibilidad de retomar eso? Bueno, yo creo que el fallo de la Corte de la Haya ha sido muy claro. En la parte final del fallo se indica que, a pesar de lo que se ha dictaminado en esa sentencia, llama a las partes a que puedan continuar con el proceso de diálogo, en el entendido, y esto ha sido reconocido por la propia Corte Internacional de Justicia de la Haya, que hay un tema pendiente entre Bolivia y Chile, que el Tratado de 1904 no termina de solucionar el tema y que por tanto insta a las partes a que se sienten a dialogar para encontrar una solución. Pero hoy a la vista no hay nada concreto, ¿no? Nosotros hemos hecho los intentos. Nuestro presidente Evo ha hecho un pedido público al presidente Sebastián Piñera para poder justamente empezar a encontrar un escenario de diálogo post-fallo, pero lamentablemente no ha habido ninguna respuesta. Probablemente hay una actitud política, un cálculo político de Piñera, en sentido de que si yo ahora abro un espacio de encuentro con Evo Morales, con Bolivia, voy a favorecerlo en la campaña. Posiblemente una lectura política de Piñera, un cálculo para intentar no sumarle favoritismos a Evo Morales, sino más bien tratar de perjudicarlo, ¿no es cierto?, porque pasan también esas cosas. Y permítame el paréntesis, pero en el tema del litio hay también intereses pro-chilenos que están operando lamentablemente en algunas instancias nacionales de Bolivia y de Potosí para justamente
justamente tratar de frenar el impulso que está tomando el tema. El otro día Mercurio, que es un periódico que suele tratarnos de una manera muy injusta, muy perversa, ¿no es cierto? Cada vez que se refieren a los bolivianos, o es por temas de narcotráfico, delincuencia, tratan de mostrar al boliviano prácticamente como un delincuente. El otro día le dedicaron prácticamente una página, un reportaje respecto de los avances que tiene Bolivia en el tema de los vehículos, por ejemplo. El otro día el presidente Evo estaba manejando 2 vehículos, uno en Cochabamba eléctrico y el otro con litio, ¿no es cierto?, en Potosí. Eso despertó una preocupación, por no decir un poco de envidia entre los chilenos, ¿no es cierto?, que nos dedicaron una página del Mercurio para hacer la cobertura. Lamentablemente a Chile no le viene bien que Bolivia avance, porque ellos también tienen el recurso y quieren avanzar antes que nosotros. Chile nos quiere ganar. Y obviamente qué mejor forma, ¿no es cierto?, qué mejor estrategia de entrar ellos a Bolivia, penetrar a nuestras instituciones con un mensaje, ¿no es cierto?, de desalentar que Bolivia avance con el tema del litio. ¿Para qué? Para que Bolivia se pare, nos pongamos a pelear, a discutir, mientras ellos empiecen a avanzar. Hay un interés pro-chileno, hay gente que está trabajando lamentablemente para esos intereses pro-chilenos. Y bueno, ayer, reitero, hubo esta reunión y espero que la cuestión empiece a aclararse. En síntesis, respecto al tema del mar, nosotros nos imaginamos que en el próximo gobierno, una vez instalado, nosotros confiamos que en enero nuestro presidente va a continuar siendo presidente por otros 5 años, confiamos en que en ese momento, a partir de ese momento, se va a volver una nueva instancia. Se va a hacer una nueva instancia. Yo confío que Chile tiene un interés de avanzar en este tema, porque tenemos muchos asuntos con Chile. Y yo te digo, tenemos una frontera común, tenemos mucha actividad, nuestros puertos naturales son Arica, Antofagasta, Iquique, ¿no es cierto? Es decir, si bien estamos buscando alternativas con Puerto Buch, con Hilo, pero definitivamente Chile nos necesita, el norte chileno nos necesita, porque esas ciudades laten al ritmo de los bolivianos, del comercio exterior, etcétera, y obviamente nosotros también los necesitamos a ellos. Así que yo creo que es cuestión de que pase este tiempo electoral, que se calme la situación, y yo confío en que pronto vamos a poder nuevamente sentarnos con Chile a dialogar y ojalá tener mejores resultados que los que hemos tenido hasta este momento. Buenísimo. En todo caso, y tú lo sabes, Héctor, la reivindicación marítima es un tema que está establecido en la Constitución, y nosotros siempre decimos, mientras hay un boliviano sobre la faz de la tierra, Chile siempre va a escuchar nuestro reclamo por una salida soberana al mar. Sí, hubo una buena noticia en las últimas horas sobre la Chiquitanía, que algunas lluvias parece que ya apagaron felizmente todos los focos. Felizmente, ¿no? Sí, hace 2-3 días que se anunciaba aquello. Bueno, fue una experiencia muy dura, muy compleja, que evidentemente se exacerbó porque estamos en época electoral. Todos los años hay esos incendios, no quiero de ninguna manera relativizarlo, y bueno, lamento mucho que alguna gente se haya olvidado un poco de la historia, pero en el caso del incendio, los incendios que, reitero, tradicionalmente pasan en este tiempo, que es un tiempo de sequía, un tiempo de preparación de la tierra para los cultivos, en el gobierno de Mesa, en 2004, la cantidad de hectáreas fue mucho mayor que la que hubo este año, ¿no? Pero, digamos, no se trata de comparar, no se trata de decir nosotros hicimos lo mismo que antes, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y es bueno saberlo, Héctor. Es la época en la que la gente va preparando la tierra para hacer su cultivo, maíz, soya, trigo, lo que fuere. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 2-3 hectáreas para desmalezar, para sacar la hierba, ¿no es cierto?, que se te mete, sobre todo que ya está seca, ¿no es cierto?, en esa época del año porque no llueve. Si tú quieres contratar una máquina, un tractor, una desmalezadora para que haga ese trabajo, te va a costar dinero y obviamente te va a tomar tiempo. ¿Qué hacen los compañeros? ¿Cuál es la práctica, no es cierto? Las quemas controladas, que se llaman, ¿no? Entonces agarran y prenden fuego, ¿no es cierto?, ponen unas barreras protectoras para que el fuego no avance, ¿verdad? Y terminan en minutos, en horas, terminan con todo plano, ¿no es cierto? No queda más que cenizas. Y ahí ya pueden empezar a preparar para hacer la siembra, etcétera. ¿Qué pasó este año? Lamentablemente se descontroló porque, primero, fue un periodo de sequía más largo, segundo, no se controló bien, y tercero, el viento fue un elemento que hizo que se descontrole el fuego. En un primer momento, y tras la llegada del tanker, etcétera, se empezaba a controlar un poquito, pero cuando hubo lamentablemente alguna gente que vio que esto le dañaba al presidente Evo, ¿no es cierto?, mientras los bomberos y voluntarios apagaban en esta esquina, en la otra esquina había gente que estaba prendiendo el fuego. Con una malísima intención, con una mala fe y con una actitud política para dañarlo al presidente. Entonces era muy difícil, muy complicado, pero bueno, cree que eso le iba a restar votos a él, ¿no? Que probablemente ha impactado, ha sido negativo, porque no es el Cabildo no es una buena. Santa Cruz hace unos días que reunió más de 1 millón. No, eso de 1 millón es muy relativo. Yo no sé cómo. Había mucha gente. Había mucha gente, sí, pero mira, yo te digo respecto del millón, y yo no voy a cuestionar si es 1 millón o medio millón, es irrelevante. El punto es quiénes estaban en el
el cabildo, qué decían, ¿no es cierto? O sea, hay que analizarlo eso bien. Hay que escucharlo el cabildo, ¿no es cierto? Pero hay que escucharlo de manera un poco objetiva. Hoy día justamente están haciendo un cabildo, pero son acciones políticas, ¿no? Son plataformas de las cuales seguramente van a salir los futuros candidatos para las subnacionales. Tenemos elecciones en abril, ¿no? Para alcaldes, gobernadores, y es una palestra, ¿no? Donde la gente, y el más radical, el que grita más fuerte y el que habla más cosas, es el que cosecha más aplausos, y luego viene. ¿Se acuerdan de mí en el cabildo cómo grité? Ahora yo quiero ser alcalde, yo quiero ser gobernador. Sí, lo usan como trampolín. Es muy político, muy político y está bien. Bueno, volviendo al tema del fuego, no estuvo bien, fue un problema, hay que seguramente ajustar muchos temas, ¿no es cierto? Pero yo tengo la certeza, Héctor, que si no hubiera sido que estábamos en elecciones, no hubiera tenido toda la prensa que tuvo el incendio, porque en los anteriores 4 años que hubo también incendios con niveles parecidos de cantidad de hectáreas quemadas, no se dio toda esta cobertura. Tú sabes muy bien de qué estoy hablando, cómo ¿no? se manipula la información. Lamentablemente se agigantan las cosas. Le hago 2 o 3 preguntas rápido, porque usted tiene otros compromisos. No, por favor, un placer, pero, un gusto. Un hecho curioso de diciembre del año 2015, siendo usted presidente del Senado, hubo un alcalde de Caquiaviri, Bruno Álvarez, que fue humillado o acusado de una mala administración y vestido de chola. Y usted se puso una pollera de chola en el Senado. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerda de eso? Bueno, sí, tú mencionas muy bien, Héctor, Caquiaviri, pero fíjate que eso de Caquiaviri era muy frecuente. Fue una época en la que cualquier alcalde corrupto o cualquier autoridad corrupta, ¿no? La agarraba el pueblo, le ponía una pollera de chola y le decían dar una vuelta por la plaza en señal de humillación, en señal de castigo, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo reflexionaba, justamente ese día salí en la fotografía con mis compañeras senadoras que usan pollera, ¿no es cierto? Sí. Y yo les dije a mis compañeras, o sea, a ver, yo les pregunto lo siguiente, ¿acaso usar pollera es denigrante? ¿Acaso uno por corrupto usa pollera? ¿O toditas las señoras que usan pollera? Y vago creo que usó la palabra usted también. Exacto, pero ¿acaso son todos negativos, todos malos, todos corruptos? No. Entonces lo que vamos a hacer es reivindicar a la pollera, ¿no? Yo voy a salir con mi pollera y les voy a demostrar que con pollera yo no soy ni corrupto, ni vago, ni mafioso, ni robándome la plata de la gente. ¿Pero algunos se burlaron de usted o qué pasó? Evidentemente. Hubo gente que, mira, yo te digo, no he vuelto a escuchar de un episodio en el que vuelvan a disfrazar a alguien o ponerle pollera. No volví a escuchar. Pero quedó claro que usted salió a defender la pollera Colla. Absolutamente. A defender en el sentido de no por tener pollera eres corrupto. Claro. No por tener pollera eres un mala persona o mal funcionario o un vago, un flojo, como decimos nosotros en Bolivia. Eso no tiene nada que ver. Las personas que usan pollera más bien posiblemente sean grandes trabajadoras, personas muy honestas, muy sacrificadas, que de ninguna manera se puede seguir aceptando que para denigrar a alguien le pongas pollera. No me pareció lo correcto. Entonces fue ese el reclamo. Hubo gente que obviamente escuchó el mensaje, pero obviamente políticamente lo llevaron por el lado de decir el gringo se puso pollera, no te has rasurado las piernas, deberías haberte puesto la pollera más corta, en fin, todos esos chistes que han hecho. Puede recordar hasta con humor usted. Pero absolutamente, bueno, pero defendió ahí entiendo que al principio o la idea era que la gente vea que había un problema y que no era correcto. Primero, no es correcto denigrar a nadie, y segundo, no hacerlo con un símbolo que tiene la mujer boliviana, que es la pollera. A mí me parecía que era una ofensa, ¿no es cierto?, manchar a la pollera, hacer eso. Entonces dije que no se haga más esto, que se termine esa historia de que cuando quieran llamarle corrupto a alguien le pongan la pollera. Díganle corrupto, llévenlo a la fiscalía, que lo procese la justicia, pero dejen de contar esa historia de la pollera. Y una curiosidad personal, usted que se mueve en esos niveles en estos últimos años, que estuvo en la OEA presentando proyectos, debate, todo. En su vida personal, ¿qué libros lee? ¿Sobre economía, política, poesía? ¿Le gusta? ¿A qué lectura le gusta más? De todo, leo de todo. No tengo una preferencia, leo bastante, ¿no? ¿Pero lee en libro o en computadora? En libro. ¿Le gusta el olorcito del libro ese? Me gusta, el papel. Me gusta el olorcito, me gusta tenerlo aquí en mi pecho cuando estoy en la cama, sobre todo. No sé, quizás somos muy antiguos, ¿no? Pero honestamente prefiero... Bueno, yo soy de esa escuela también. No me gusta mucho. Leo ese libro que usted tiene aquí también. De rato en rato. Y una curiosidad, hablando de lo espiritual, ¿cómo se definiría usted? ¿Como un ateo, agnóstico o un creyente en Dios? ¿Cómo se define? Bueno, yo por tradición soy católico, mi familia es católica, me han bautizado católico, estudié en un colegio de curas, de jesuitas. Mi carrera profesional la hice en la Universidad Católica, en La Paz, ¿no? Y tengo una fuerte relación
digamos, con el mundo católico, ¿no? Por tradición. Mi abuela era exageradamente católica, ¿no? Ella me hacía rezar el rosario y ese tipo de cosas, que es parte de la formación en la familia. No soy mucho de ir a la misa, soy así un poco esquivo para ese tipo de cosas, pero trato en lo personal de tener una vida que se asemeje un poquito a todos los mandatos que están contenidos, sobre todo en el mensaje de Cristo, ¿no? En el Nuevo Testamento, donde sin duda te plantean un modelo. ¿Ha leído la Biblia usted en su... Sí, un par de veces. ¿No por obligación o...? Más allá, no, por el placer de hacerlo, porque te enseña muchas cosas, ¿no? Y sobre todo a mí me gusta mucho el Nuevo Testamento, me gustan mucho los 4 evangelios, ¿no? Y me gusta mucho la figura de Cristo, que pueden discutir de si existió o no existió, pero si existió o no existió, no importa. Lo que te dice ese mensaje, lo que te dice ese ser que haya existido o no, es muy fuerte, ¿no? Usted sabe que en Uruguay tuvimos un gran escritor que se llamó Mario Benedetti. Sí, cómo no. Y él se definía como un ateo, pero él decía algo así curioso. Dice, yo nunca creí en Dios, pero siempre fui solidario con Cristo, decía él. ¿Se da cuenta? Qué maravillosa definición. Es como esto del masismo y el levismo, ¿no? En Bolivia un poco, llevándolo a la política, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Y hay otros que dicen, yo gracias a Dios soy ateo. Gracias a Dios soy ateo así también, dicen ¿no? algunos, Hay muchos que dicen hablando de esto, gringo, muchos a usted lo consideran un soldado de Evo, más evista que masista. Sí, ¿Qué hay de cierto en eso? No, sí, yo tengo una relación muy fuerte con usted Evo. llega a la política por medio de Evo, ¿verdad? Absolutamente. ¿No volvió más a la televisión o sí? Volví hace unos 5 años, tuvimos una experiencia con un colega mío con el que hacíamos televisión antes, pero duró poco y ahí fue que volví al Senado. Ahí se están en la política ahora. Ahí estamos definiendo. Ahora no está postulado ni para senador, ni diputado, ni concejal, pero seguro tendría algún ministerio en un nuevo gobierno de Evo, ¿no? Vamos a ver qué dispone, qué se decide. En principio ahora estamos concentrados en la posibilidad de que Evo sea reelecto, esperemos que se pueda dar. Nosotros seguimos creyendo, que definitivamente lo único que va a garantizar este rumbo que ha tomado el país es él, porque él es el que lo ha empezado, es el que lo ha diseñado. Tenemos una Agenda 2025, que es lo que nosotros queremos que se concrete, que es la posibilidad de la industrialización, de que Bolivia pueda ser el corazón energético del sur, que ya no hayan tantos pobres en Bolivia, que no haya extrema pobreza, que no supere el 5%, que todos tengan servicios básicos, en fin, seguro universal de salud, que es lo que se ha empezado a implementar hace poco, en fin, todas esas cuestiones que están contenidas en nuestro programa, que es nuestra Agenda 2025, el único garante de que eso se complete es el Evo. Yo creo honestamente que en el ámbito de la salud y eso, ¿usted cree que ahí estaría una propuesta superadora en una nueva etapa del gobierno? Sí, ya se está implementando, hay como 3 millones de ciudadanos que se han inscrito en el Seguro Universal de Salud, que es esa cobertura que faltaba en Bolivia, que es un poco imitar lo que pasa aquí en Argentina. No conozco la experiencia de Uruguay, pero de Argentina sí la conozco, que es de un sistema de salud pública muy eficiente, ¿no? Sí, en Uruguay también es buena la salud. Puede tener algunas limitaciones, algunas cosas, pero definitivamente la atención es gratuita, es universal, no tienes que tener plata para hacerte atender, no es que porque no tienes plata te vas a morir por una enfermedad. Eso que en Bolivia lamentablemente se está implementando ahora, que felizmente se está implementando ahora, pero que lamentablemente demoró un poquito, es cierto. Sí. Se están construyendo hospitales, 36 hospitales están en fase de construcción, hospitales grandes como el Hospital Obrero de La Paz, el Viedma de Cochabamba, la Maternidad Percy Boland de Santa Cruz. Son 36 en total, 4 son de 4º nivel y el resto son de 3er y 2º nivel. Son hospitales grandes que seguramente comenzando a funcionar de aquí a 2, 3 años van a empezar a cubrir las necesidades de la gente. Este es un proceso que se está desarrollando. Tú sabes, la salud no es tan fácil, no es apretar un botón y se enciende el foco. Toma tiempo, hay que construir hospitales, hay que formar recursos humanos, etcétera. Entonces, ese es el afán y nuestra preocupación, nuestra inquietud es que toda esta estabilidad que hemos tenido, la posibilidad de planificar un mejor país, una Agenda 25 que está ahí prácticamente por cumplirse, que de pronto se quede trunca por hacer un cambio, por hacer una modificación. Yo no quiero de ninguna manera hacer comparaciones, no quiero decir mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó allá, simplemente darle la posibilidad a nuestro hermano Evo de que continúe otros 5 años, que termine de implementar la Agenda 2025 y podamos tener una Bolivia donde todos veamos bien. ¿Tiene el MAS algún plan de repatriación? No sé si hay hoy o habrá en el futuro. Existe la posibilidad, y el presidente lo manifestó cuando estuvo acá, ¿no es cierto?, la posibilidad de que, por ejemplo, quienes quieran volver a Bolivia tendrán la posibilidad de contar con tierras, ¿no?, especialmente aquellos que se dedican a la actividad agropecuaria. Las puertas están abiertas en Bolivia. Para empezar, nuestra Constitución reconoce la doble nacionalidad. Nunca vas a dejar de ser boliviano cuando hayas nacido en Bolivia o tus papás sean bolivianos. Eso está consagrado en la Constitución. Las puertas están abiertas. El punto es tener la oportunidad de volver.
Yo escucho a veces que los compañeros, sobre todo en el ámbito textil, me dicen que es muy difícil volver a Bolivia, si bien te dan la facilidad de que lleves tus máquinas, lleves tus cosas, todos tus enseres personales, desde tus ollas de la cocina te puedes llevar a Bolivia, no te van a cobrar nada, puedes entrar con tu vehículo, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que de pronto te encuentras con un mercado que no tiene la dimensión que tiene el mercado de Argentina. Si tú vas a producir, qué sé yo, 5.000 remeras, 1.000 jeans o pantalones vaqueros, como dicen aquí, de pronto aquí los puedes vender en una temporada, en un mes, 2 meses, durante el verano. En Bolivia esa cantidad probablemente la vendas en muchos años. Claro. Entonces es un mercado más pequeño, el nivel de consumo, si bien se ha despertado con la situación económica positiva que tenemos, evidentemente en términos de número no somos tantos. En Bolivia somos apenas 10 millones, casi 11 millones. Entonces ese es un poco el tema, pero la posibilidad de que vuelvan está. Hay un elemento que los molestaba mucho a los compatriotas, que era que cuando volvían a Bolivia con su vehículo les cobraban el triple la gasolina, ¿no? Mira, justamente a partir de este año y una decisión del presidente, una ley que se ha hecho una modificación, ahora los bolivianos que van a Bolivia con su vehículo con chapa argentina ya pagan el mismo precio del combustible, que es 3 bolivianos con 70 centavos el litro. Ya no se les cobra el triple como 8 y tantos bolivianos. Hoy se terminó eso, ¿no es cierto? Y esa es una forma de que vayan y vean. No sé si tú has llegado a Bolivia por Villazón alguna vez. Sí, cantidad de veces. Cantidad de veces. El puente caminando. ¿Cuánto polvo tragaste? ¿Cuánto polvo tragaste aquella vez? Bueno, hoy todo eso está asfaltado, seguramente. No sé si lo has recorrido ahora. Muy seguido. Ha cambiado radicalmente eso. La gente entra por Villazón, como entra ahora por Yacuiba o por Bermejo, y desde Villazón hasta Potosí, hasta Santa Cruz, hasta Cochabamba, hasta La Paz, está todo absolutamente asfaltado. Hay dobles vías, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas permiten que los bolivianos puedan volver allá, ver, comparar y analizar, y en una de esas la decisión sea volver. Son decisiones muy personales. Sí. Nosotros no creemos mucho. Están arraigados, como usted dijo, hay gente que ya tiene sus nietos. Es que es difícil, no es fácil. Y un poco de las preguntas que yo le hablaba de sus expectativas de conseguir voto acá, porque ahora van a votar muchos chicos de 18, 20 años, algunos que han nacido aquí, ¿verdad? Y entonces no conocen mucho a usted mismo de su gestión de 10 años atrás aquí. Seguro. Lo conocen. Hay cambios generacionales pues que hacen que pase eso, pero yo creo que los jóvenes están en redes, están en medios, y aunque a veces los medios y las redes están muy contaminadas, hay mucha mentira, muchas fake news, se inventan miles de historias, miles de cosas. El presidente lo vivió el 21 de febrero, ese ataque perverso que le hicieron inventando cuestiones. Entonces los jóvenes también saben distinguir, y seguramente hablando con sus papás, con sus abuelos, ellos seguramente les van a contar cómo era antes, cómo es hoy Bolivia, cuánto ha cambiado y cuánto va a seguir cambiando en los próximos años. Por eso venimos humildemente a pedirles que nos acompañen, que lo acompañen a nuestro hermano Evo otros 5 años, y bueno, aseguremos de esa manera una Bolivia donde todos veamos bien, ¿no? Un comentario curioso, aquí en la radio yo me cruzo constantemente con gente de Bolivia, y hay varios jóvenes incluso que tienen programas aquí, y yo le dije a uno de ellos, le comenté justo en este espacio, me gustaría tener un programa aquí en la radio para hablar sobre poesía boliviana, sobre arte boliviano. Sí. Y él me dijo, pero ¿hay poetas en Bolivia? Y le dije, claro que sí, que lo hay, y buenos, ¿no? Sin duda. Pero eso habla del desconocimiento de los hijos y de los nietos de los bolivianos que viven acá, ¿no? Pasa, hay mucho de eso, hay mucho de eso. Pero bueno, son temas que hay que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que la raíz boliviana, la sangre boliviana se va a llevar para siempre, de una forma o de otra, ¿no es cierto? Y estos temas que son culturales y que uno diría son irrelevantes, pero no, son parte justamente de tu identidad, y es esa mochila que te acompaña el resto de tu vida, ¿no? Ahora, un comentario entre paréntesis y después la pregunta final. Ya no le voy a robar más tiempo, que sé de sus compromisos. No, lo que va entre paréntesis, que estábamos hablando del cristianismo, del ateísmo, la palabra ateo, es una palabra, usted dice que hay gente que dice gracias a Dios que soy ateo, ¿no? Y la palabra ateo es una palabra griega compuesta, a significa sin, y teo, o theos como se pronuncia, es Dios. O sea que cuando alguien se define como ateo, no está diciendo que Dios no existe, está diciendo que Dios está, pero yo estoy sin él, no lo conozco, ¿eh? Y después varios ateos de la historia como Jean-Paul Sartre o Friedrich Nietzsche, y una serie larga, en sus últimos días se transformaron en agnósticos. O sea que en cuanto a Dios no negaban la existencia, sino que decían no sé. Bueno, eso entre paréntesis. Mira, hay una linda definición de un gran escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Que ha escrito unas novelas y obras muy interesantes. Él decía justamente, yo creo que Dios existe, pero no sé si Dios inventó al hombre o el hombre inventó a Dios, ¿no?
Toda una filosofía, toda una cuestión. Sí. Pero como tú dices, gente que cuando va llegando al final de su vida, ya va empezando a cambiar. Bueno, Freud decía algo parecido, cierto, ¿no? Criterio, ¿no? Que la Biblia enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero Freud decía que el hombre se creó una imagen de Dios. Bueno, pero mire, ahí estamos. Podemos filosofar mucho. Sí, pero usted tiene compromiso. Yo lo que quiero decir que nos cuente cuáles son las actividades mañana. Creo que mañana viene el vicepresidente, ¿no? No llega Álvaro, no va a llegar Álvaro. Ellos están concentrados allá. En realidad, quien está viniendo a acompañarnos es nuestro ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, que es, diríamos, uno de los gestores de esta situación económica que vive el país. Nuestro presidente es el comandante de todo el proceso, nuestro comandante en el área económica, política. Esas políticas, esos trazos que ha hecho el presidente Evo los ha ejecutado nuestro ministro Luis Arce Catacora. Se formó un equipo económico muy bueno, muy sólido, que bueno, es la envidia de muchos países. Permanentemente los llaman a países de todo el mundo, no solamente de América, para que puedan explicar cómo es esto, qué ha pasado en Bolivia. Hablan del Evonomics, que llaman también el milagro boliviano, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, pasa básicamente por las decisiones que tomó el presidente Evo. Y bueno, él nos va a estar acompañando. Estamos mañana haciendo justamente el cierre de campaña, si me permites. Invita a la comunidad boliviana. Te invitamos a ti también a que puedas estar allá acompañándonos, ojalá bendiciéndonos. Mañana viernes. Sí, mañana hora y lugar, a las 5 de la tarde, en el polifuncional o multifuncional Alberto Balestrini, que queda en La Matanza, ¿no? Allí donde estuvo un vicegobernador acá. Exactamente. Fue un vicegobernador. Donde estuvo justamente el presidente Evo hace poquito, participando en un acto. En ese mismo lugar nos vamos a concentrar a las 5 de la tarde. Va a estar Valeno, que es un grupo musical boliviano muy querido, muy reconocido, muy prestigioso. Ellos van a poner la parte musical. Va a haber muchos otros números musicales de bolivianos que viven aquí, etcétera. Va a ser una fiesta muy linda. Reitero, va a estar nuestro ministro Luis Arce, bueno, algunas autoridades que estaremos participando, nuestro embajador aquí, nosotros estaremos un ratito por allá y naturalmente tendremos también la participación de algunos compañeros que forman parte de diferentes organizaciones. Así que los convocamos a todos, los invitamos para que mañana nos reunamos allá y desde Buenos Aires le hagamos escuchar a nuestro presidente Evo nuestro apoyo, nuestro respaldo. Desde aquí. Evo de nuevo, nosotros vamos a gritar mañana, así que vamos a ver si funciona aquello. Esperemos que sí, así que contamos con ellos. Yo quisiera, si me permites, una última reflexión. Importante que la gente vaya y participe, que la gente vote. Primero me hubiera gustado llegar antes para decirles vayan a empadronarse, pero bueno, ahora ya no hay forma de empadronarse. En julio terminó, pero se va a volver a abrir el empadronamiento. Entonces yo creo que los ciudadanos bolivianos tienen que empadronarse, tanto en el padrón de Argentina como en el padrón de Bolivia, porque es la forma en la que tú te haces visible. Aquí va a pasar lo mismo. Los candidatos a intendentes, que nosotros podríamos votar como extranjeros, ellos también nos van a venir a buscar al barrio, ¿no es cierto? Y cuando tú votas, cuando tú tienes un voto, y si puedes reunir muchos votos de muchos compañeros, tienes la posibilidad de negociar mejor con el político, decirle al político, mira, nosotros te vamos a apoyar, pero nos vas a construir esta calle, nos vas a mejorar la plaza, nos vas a poner iluminación, vas a hacer esto. Y el político en ese momento va a asumir los compromisos, porque sabe que necesita de tus votos para ganar. Entonces, yo creo que esa posibilidad de participar y de votar no se la puede negar ningún ciudadano. Eso primero. Y segundo, ¿no es cierto?, además de empadronarse, ir y votar, porque ese es el momento del ejercicio, ¿no es cierto? Es el momento en el que tú dices, estoy utilizando este derecho que ha costado tanto conseguir. Entonces, se consigue ese derecho, ahora que la gente vaya y participe y que vote. Y por supuesto, yo vengo aquí a decirles que ojalá voten por Evo, ¿no es cierto? Porque yo estoy en ese afán, ¿no? Bueno, y hablando de votos, sabe que aquí estuvo Félix Paxi, hace un tiempito acá en la radio, y estuvo también el doctor Chi Hyun, y los dos coincidían en poder elegir en el futuro un candidato al Senado o a la Cámara de Diputados, o sea, bolivianos aquí en la Argentina que estén en el Congreso allá. Eso lo hacen los italianos, por ejemplo, hay diputados argentinos, senadores argentinos. ¿Cómo ve usted esa iniciativa? Sí, todos los años lo dijeron. Cada vez vinieron a decirles lo mismo, ¿no? Esta es la tercera elección y en las anteriores elecciones se ofrecía exactamente lo mismo, pero ¿es viable eso o no? Mira, para empezar yo diría, considerando que es inviable que Patsy gane, es inviable que una cosa así prospere. Es decir, ellos vienen a hacer esas ofertas porque saben que no van a ganar. Como alegrarles el oído a los bolivianos aquí. Como para alegrarles el oído y como para de pronto confundir a la gente. O sea, no se dejen confundir. O sea, Patsy no va a ser presidente de Bolivia, no va a ganar las elecciones Patsy. Vean por favor las encuestas y él lo sabe. Entonces, difícilmente alguien que crea y diga, yo voy a votar por Patsy porque él va a hacer que nosotros elijamos al embajador y al cónsul aquí, ¿no es cierto? Estás perdiendo tu voto, definitivamente, ¿no? Sí. Ayer, y estás cayendo en una trampa.
porque él lo sabe que está engañando a la gente, sorprendiendo a la gente con eso. Es su derecho, es su oferta, es su propuesta. Nosotros más bien preferimos decirle a la gente que vamos a seguir trabajando, tenemos muchos temas pendientes con la colectividad boliviana que los estamos trabajando. Nuestro presidente Evo está permanentemente interesado en lo que pasa con nuestros migrantes en el mundo, pero en particular en Argentina. Él tiene un vínculo muy especial por el hecho de haber sido migrante en Argentina. Entonces, esa atención, eso se va a manifestar, ¿no es cierto?, de diferentes maneras, ¿verdad? Y va a permitir que justamente lleguen importantes novedades para los bolivianos. Venir aquí con promesas demagógicas, eso pueden hacerlo quienes saben y conscientemente lo hacen de manera irresponsable, saben que no van a ganar, entonces vienen aquí a ilusionar a la gente. Eso no me parece lo correcto, pero bueno, es que sea el ciudadano el que juzgue, y aquí estamos hablando de elegir entre un presidente que ha hecho cosas durante estos últimos 13 años y otros que, primero, que se aplazaron cuando debieron hacerlos y no las hicieron, y otros, ¿no es cierto?, que vienen a prometer cosas que definitivamente no van a poder hacer porque no van a llegar a la instancia presidencial. Bueno, Gringo, un comentario y la pregunta final. El comentario es que ayer se levantó polvareda porque Segundina Flores, que es la líder de la comunidad, Sisa, Bartolina Sisa, dijo que en caso de perder Evo, que ellos estaban preparados para la lucha armada, para cortar las calles, la carretera, y la oposición siempre va a usar eso para explotar. Miren lo que se viene si votan, ¿no? ¿Qué comentario? Dos cosas. El vicepresidente del MAS, Leonardo García, aclaró y dijo que nada que ver, o sea, que se disparó la compañera. ¿No se dijo eso? Ella que se disparó, ¿no? Ese fue el término exacto. Incontinencia verbal, digamos. Podría ser una cosa así. Pero mira, te digo más, la vi ayer a Segundina, salió Segundina aclarando y diciendo, me sacaron de contexto, ¿no? Seguramente habrás escuchado alguna vez ese tipo de cosas. Suele oírse, ¿no? Y lo último, Gringo, ¿qué cosa no le pregunté a usted y le gustaría desarrollar para terminar? Buena pregunta. ¿Por qué la gente debería votar por el Evo? Eso usted no me ha preguntado. O tú no me has preguntado. Sí, yo le pregunté al principio, ¿cuáles son las propuestas para conquistar el voto? Fue mi primer pregunta. Pero ya hemos hablado varios minutos, ¿no? Pero dígame, lo que usted diga, ya póngale el broche final a nuestra conversación aquí. Sí. Yo simplemente quisiera hablar en este momento con mis hermanos y mis hermanas, decirles de todo corazón que así como en 2005 decidimos darle una oportunidad al indígena, darle una oportunidad a ese hombre que históricamente había estado siempre postergado, siempre abandonado, siempre condenado a la pobreza, se le dio una oportunidad y se dijo, a ver, probaremos, a ver qué tal le va a este señor Evo Morales. Recuerden ustedes la guerra que le hicieron al presidente, 2007, 2008, cómo lo despreciaron, cómo lo discriminaron, ¿no? Santa Cruz, el presidente no podía llegar, le lanzaban huevos, lo escupían, lo correteaban. Yo estuve en ese tiempo ahí, no había forma. Ese presidente que evidentemente no ha ido a la universidad, que no tiene posgrado, que no tiene doctorado. Y las cosas que se escribían en las paredes de Santa Cruz, recuerdo, muy feo, agresivo completamente. Muy feo. Pero decía, ese indígena que pasó por la escuela de la vida, que sintió frío, que sintió hambre, que sintió sed, que sintió miedo, que vio cómo sus hermanitos se morían por diarrea, por infección respiratoria aguda. Ese indio que no fue evidentemente a la universidad, que no tenía la formación académica que muchos esperaban, fue el que terminó definitivamente cambiando al país. Fue el hombre que les dio cátedra de cómo se gobierna, de cómo se es patriota, recuperó para nosotros los hidrocarburos y ya empezó a escribirse una nueva historia, ¿no? Esa historia que hoy... Diosdado Cabello de una brisa bolivariana, algo así trajo Evo entonces también ahí, más viento que brisa habrá sido. Sí, en el caso de Evo ha sido un huracán que ha cambiado a Bolivia, que ha dado vuelta a nuestro país. Hermanos, no los voy a engañar, ustedes van a Bolivia, hablan con sus hermanos, sus familiares allá, ellos les cuentan cómo ha cambiado Bolivia en estos años, cómo nos hemos puesto de pie, porque antes a nosotros nos veían como los pobrecitos, como los inválidos, como los pobrecitos del barrio, ¿no es cierto? Hoy Bolivia, reitero, campeones en crecimiento, tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso. Imagínense ustedes hace 15, 20 años, ¿quién se hubiera imaginado cuando Bolivia expulsaba a los ciudadanos? ¿Por qué viene la gente aquí? ¿Por qué está la gente aquí? ¿Por qué está hasta aquí? Porque justamente no había condiciones en Bolivia. Usted remaba, trabajaba, remaba y no pasaba nada. La pobreza. Hoy estamos en un momento muy distinto, gracias a nuestro hermano Evo. No cambiemos eso, no juguemos